Bien, entonces, buenos días de nuevo. Esto ya se queda en la grabación. Según mis estimaciones, según mi hipótesis, en base a lo que hemos hecho y según la planeación, espero que entre hoy y mañana terminemos de ver la unidad número 4. Alrededor del 7 y 8 les explicaría cuáles son las prácticas y el 14 lo van a hacer. O sea, el 14 lo van a entregar, más bien. El 14 a las 12 del día, ¿sí? Entonces, si empezamos la unidad número 5 entre el 8 y el 9, entonces yo estimo también que deberíamos de estar terminando la unidad número 5 a más tardar el 18, ¿sí? Ahora, los que yo entregaría el 18, el 21 y el 22 les explico de qué se trata y tendrían, o espero que ya para el 18 también haya terminado, y entregarían alrededor, o sea, hay una cosa importante que tiene que ver en la unidad número 5. De cuando yo terminemos de entregarles o sea, de darles las instrucciones, por ejemplo, si se las termino de darle el 18, yo les diría que hasta el 25 es cuando las pueden entregar, pero si alguien, no sé, por ejemplo, Paulina o Fernanda me dice, ¿sabe qué? Se las tengo el 22. Ok, si me las tienes el 22, te califico el 22 y ya te le dejas de la materia. Igual ya te tengo para el 23 las calificaciones y ya. O sea, a lo que voy es de que si podemos hacer las cosas, o sea, sobre todo por ustedes, de que igual, bueno, puede ser de que tengan otra materia donde tienen más preocupación o ya también para tener mayor tranquilidad y que le pueden dedicar un poquito de más tiempo, pues se lo recomiendo. Sí. Entonces, sí, básicamente la última semana, la idea, como les dije en otras sesiones, es para tratar de todas las que tengan algunas dudas, ayudarles. Y si no, pues por lo menos algún documental que les sirva, sí, pero tratar de, yo siempre he dicho, de tratar de las cosas con tiempo salen bien. Las cosas que se hacen a la carrera, pues lo más seguro es que salgan mal. Entonces yo soy de esa idea, o sea, de que si hacemos toda la carrera y terminamos hasta la hora de la hora, pues lo más seguro es que no salgan las cosas bien. Entonces, bueno, regresamos a lo que estábamos en la unidad de estadística inferencial. Nada más para continuar. Este, rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre una inferencia y una... La diferencia entre una inferencia y una... ¿Cómo se llama? Perdón. Hipótesis. No, una inferencia y una suposición. Bueno, que de hecho puedes poner las tres cosas. ¿Qué es una inferencia? ¿Qué es una suposición? ¿Y qué es una hipótesis? ¿Cuál será la diferencia entre las tres? ¿Cuál será la diferencia entre las tres cosas, compañeros? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una inferencia? ¿Y qué es una hipótesis, una inferencia y una suposición? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Bueno, si mal no recuerdo, lo de la suposición, en cuanto a ello no tenemos datos previos, pero Muy bien. en la Ajá. inferencia tenemos datos que pueden corroborar si es cierto o falso no sé, algún dato, ¿no? Y en la hipótesis, no sé, podría ser alguna suposición hecha con datos o si es que es posible para alguna investigación, ¿no? Sí, de nuevo, a ver, nada más completando lo que dijo Diego. Una hipótesis es una inferencia, más bien, una inferencia es una hipótesis comprobada. Una hipótesis es una simple afirmación que no necesariamente sea comprobada.
O sea, por ejemplo, yo puedo tener la hipótesis de que Andrea es bajita. Es una hipótesis, porque por lo que me dijeron las demás, pero en realidad no tengo los datos. O sea, es una hipótesis, y en realidad se parece mucho a una suposición. Una suposición también es lo mismo, es algo que no tienes datos. La diferencia más grande, yo creo, es de que la hipótesis tarde o temprano la compruebas. O sea, la compruebas y en el momento en que se comprueba se convierte en una tesis y por lo tanto es una inferencia. ¿Sí? O sea, veamos que la diferencia más importante en esto es que lo puedes comprobar. ¿Tienes algún valor que lo puedas, por ejemplo, de nuevo, regresamos a lo que estábamos ayer, que estábamos viendo el valor de chi cuadrada? Lo que decíamos es que teníamos el siguiente problema. Tenemos tres partidos, imaginemos que tenemos uno, Morena, dos, la coalición, tres, el Partido Verde. Y tenemos en el norte y el sur de un estado. Estos son los que votarían 180,000, 100,000. ¿Sí? Entonces lo que tratas de ver es que si tiene que ver la variable geográfica, es decir, norte y sur, con la variable partido. Voy a poner el micrófono, también igual, aunque cerré las puertas, todavía sigue haciendo algo de ruido. A ver, ¿a qué nos vamos? Eso lo china mucho. ¿A qué voy? Voy al concepto de de cómo algo tiene que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser, y depende, habría que hacer el análisis estadístico, que se puede hacer con chi cuadrada, de que si tienes dos variables que tienen relación, o sea, por ejemplo, si eres huasteco vas a votar por el pollo, si eres de la ciudad vas a votar por Pedrosa. No lo sé. Habríamos que hacer el estudio, hacer las estadísticas y podríamos ver si las dos variables están relacionadas. ¿A qué me refiero las dos variables? Uno, el partido. Dos, la zona geográfica. Alguien me puede decir, no, pues yo soy de la Huasteca y no voy a votar por él, voy a votar por Morena. Ok. Pero de todas maneras, estamos hablando de toda la variable y de todos en conjunto. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, bueno, yo le estaba viendo, hay dos variables por decir, en destinos turísticos y en diversidad de hoteles. Cancún no conozco mucho, pero pues en general se me hacen hoteles caros, o sea, se me hacen servicios caros. Y el caso Acapulco, pues se me hace un destino con variación, o sea, mucha variedad. Te puedes encontrar hoteles super caros como el Mayan Palace, o te puedes encontrar hotelitos así, incluso bungalows y cosas por el estilo, a precios muy accesibles. Digo, me consta. Entonces serían dos variables. Uno, el destino turístico y dos, el costo de los hoteles, o sea, digamos que rango de costos. Y podríamos ver si eso influye en cuanto ¿cómo se llama? A la afluencia, o sea, los números serían cuántos turistas van. Entonces podríamos tener varias columnas y podríamos tener también lo que intentamos ver es qué tanto tienen que ver una con la otra. ¿Por qué es importante? Pues es obvio, porque, por ejemplo, en el caso del turismo interno, otra variable que podríamos ver que si tienen que ver es que si tienes autopista directa de Ciudad de México. ¿Sí? El destino, la mayor parte de la población mexicana se concentra en Ciudad de México o en zonas alrededor, o sea, estamos hablando que somos 130 millones de personas y en la mega urbe que le llaman, o sea, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Toluca y Cuernavaca, viven alrededor de 35, 40 millones de personas. Entonces, esa mega urbe, pues lo que esté conectada a esa mega urbe, sobre todo las costas, pues tiene mucha afluencia turística, los que no, no. Pero tendríamos que ver
las relaciones que existen entre las variables, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay una autopista directa México-Acapulco, ¿no? Que eso obviamente ha facilitado de que haya un mercado más grande. También hay una México-Veracruz. Eh, no hay una directa hasta, por ejemplo, Puerto Vallarta. Bueno, sí hay, pero tienes que Profe, desviar mucho, ¿no? O sea, tienes que ir de México a Toluca. Toluca pasas por Morelia a un lado, luego pasas por Guadalajara y luego te vas para Tepic y ahí te desvías, ¿no? Pero sí está largo. Y para Tampico, no tanto. Hay una directa de México a Tuxpan, pero lo que están expandiéndola era para que vaya tanto a Tuxpan como que vaya hasta Tampico como autopista. Entonces profe, posiblemente también eleve mucho el nivel de la ciudad, aunque Tampico normalmente siempre ha dependido más de Monterrey como gran urbe. Entonces, de nuevo, tenemos dos variables. Las variables, aquí son la zona geográfica norte y sur, es una variable, o sea, zona geográfica es la variable. Los valores de la variable son norte o sur. Variable número 2, el partido, y tiene tres valores, partido 1, partido 2, partido 3. En contextos turísticos, les decía, variable 1, destino turístico, Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, etcétera. Variable número 2, los precios de los hoteles, o sea, de dónde a dónde van los precios y con eso ya determinas cómo, cuántos turistas van. Entonces, esto es la estadística. ¿Qué es lo que sacamos primero? Pues lo que sacamos primero es las sumatorias, que son estas. Las sumatorias en el renglón, si las ven son aquí, 190 más 280 es esto. 170 más 120 es esto. Y luego sacamos las sumatorias hacia abajo, o sea, la sumatoria de todos los turistas bueno, más bien de todos los votantes del norte y todos los votantes del sur. ¿Sí? Son 100 más 180 son 380 más 120, 500. Luego, esto de aquí es el valor que tienes en este renglón del partido 1, lo multiplicas por el valor, el renglón por la columna, dividido entre el total. El total se supone que la suma de esto y la suma de esto te debería dar 1040. Entonces, de esta formulita obtienes lo que conocemos como las frecuencias esperadas. Y si te fijas, estas frecuencias esperadas, a ver, son dos. Frecuencias observadas, frecuencias esperadas. Frecuencias observadas es lo que tú viste, lo que tú muestraste, lo que sacaste de tu cuestionario. Estos son las que están en verde. Las que están en rojo son las esperadas. ¿Y cómo se sacan? Pues se multiplican, son proporciones. Multiplicando este por este y dividiéndolo entre el total te da este. Multiplicando, el siguiente es casi igual. Es multiplicando este por este y dividiéndolo entre este. Y el último es lo mismo, multiplicando este por este y dividiéndolo entre este. Para sacar esta de este lado, pues es, en lugar de multiplicarlo por este de acá, pues lo multiplicas por este de acá, pero siguen siendo las mismas fórmulas. Lo que vas a obtener es una tabla de frecuencias esperadas. Si el valor que vamos a obtener de la chi cuadrada no es mayor que se le llama ay, se me ha vuelto la palabra, que que un valor límite, sí, pero se le llama ay, bueno, ahorita scope es en inglés, pero en español se le llama un umbral, ya me acordé, un umbral, ¿sí? ¿Por qué son importantes los umbrales? Porque los umbrales es como un límite, o sea, y que dices, a partir de ese umbral es bueno o malo algo. O sea, por ejemplo, te dicen, para tomar alcohol el umbral es 18 años. O sea, después de los 18 ya puedes tomar alcohol, antes de los 18 no. Para entrar a la escuela el umbral, pues se supone que es como los 28, o sea, ya si estás más grande de 28, pues ya como que hay problemas, ¿no? Bueno, se ves mal, pero realmente también es un decir. Por ejemplo, el umbral para que tengas hijos, 40, 42, y eso ya te arriesgas mucho, o sea, y se lo digo porque acabo de platicar con una ex alumna mía que
tiene 38 y apenas se quiere casar y quieren tener hijos. Entonces le digo, pues como que estás ya en el umbral, o sea, en ese límite, ¿estamos? O sea, por ejemplo, mi umbral para retirarme, según yo, es a los 59, en 6 años. Y así, o sea, el concepto de umbral es un valor límite. Si lo pasas, puede ser bien o mal, y si es antes de, puede ser bien o mal, ¿no? O como lo que nos dijeron algunas compañeras, ¿no? De que dicen, así como más viejito, pues uno de 24 o 26, y así como más joven, pues uno de mi edad, 20. Son los umbrales, los límites. Ok, entonces, establecemos un conjunto de frecuencias esperadas. Te dice que, aunque aquí viste que era 180, mezclándolo con todos los demás, el valor esperado es 145. Aquí es 190, pero el valor esperado es más alto, ¿sí? Esto es interesante porque, por ejemplo, en votaciones, tú dices, ¿cuánto es lo que espero? ¿Cuántos es los que van a votar según las encuestas? Pero ¿cuántos espero realmente? ¿Sí? Y les comentaba que mucho tiene que ver el problema de los indecisos y de la gente que se arrepiente. O sea, de repente llegó un chisme del candidato de que es amigo de políticos corruptos, o llegó un chisme del candidato de que es gay, o llegó un chisme y entonces cambió. Una cosa es lo que tú observaste, que es esto, en verde, y otra cosa es lo que al mezclarlo todo te puede dar. Por ejemplo, en algunos es más grande, pero en algunos es más chico. Aquí, por ejemplo, en estas frecuencias, los del medio de alguna manera se compensan con los anteriores. Con esos valores generamos las diferencias entre lo que tú esperas, que siento, bueno, más bien lo que tú viste contra lo que tú esperas, y empiezas a sacar las diferencias. Luego esas diferencias sacas la cuadrática, la diferencia cuadrática. Luego ese valor lo empiezas a dividir lo observado menos lo esperado, dividido entre lo esperado, como una especie de error. A partir de eso, bueno, sacas las diferencias en estos casos, ¿sí? Sacas las diferencias, que ves la diferencia entre este y este, entre este y este, entre este y este. Esa es la primera tabla. La segunda tabla, bueno, que son prácticamente los mismos datos, pero la diferencia son las diferencias del otro lado, que son estas. O sea, esta tabla de aquí son las diferencias de la primera columna con la primera columna de acá. Esta de acá es las diferencias de la segunda columna con la segunda columna de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos de ver, a ver, por ejemplo, en el caso de los partidos es muy obvio. Dices, yo espero que lleguen tantos, pero llegaron tantos. En algunos casos pueden ser menos, en algunos casos pueden ser más. ¿En qué nos podría servir? Bueno, nos podría servir, por ejemplo, en el caso de ustedes, para los invitados. Algo que, bueno, les pongo en mi caso, nosotros tuvimos, mi hija fueron sus 15 años el año pasado. Esperábamos más de 200 invitados, eran 220, 230, pero por la pandemia y sobre todo porque muchos de mis amigos son gente estudiada, o sea, son ingenieros, doctores, contadores, etcétera, no fueron. O sea, dijeron, estamos encerrados y no salimos. Entonces, de 120 llegaron 95 más o menos. Entonces, esa es la diferencia entre lo que observas contra lo que fue al final, contra lo que esperas. Entonces, si pudieras hacer este tipo de pruebas para ese tipo de cuestiones, podrías decirle a tus, a los que organizan eventos, ¿no? O sea, intenta ver si hay una relación, por ejemplo, entre el mes que se hace la fiesta, entre el clima, y intenta ver relaciones. Y si eso interfiere, o sea, por ejemplo, que la gente vaya más a fiestas en esta temporada que hace más calor y que llueve, a temporadas donde hace más frío. Entonces puedes ver si la variable clima interfiere sobre los números de invitados. Si los números de invitados concuerdan los que se cree que vaya a haber contra los que se esperan, contra los que fueron al final.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que es? El valor de estos dos sumados te da el valor de la chi cuadrada. Ahora, con ese valor de la chi cuadrada, entras aquí a este valor de la probabilidad, ¿sí? Recordemos, aquí la probabilidad te dice, ¿cuántos grados de libertad tienes? Pues tienes 2. ¿Por qué tienes 2? Porque tienes 3 partidos. Recuerden que es n-1. Si en lugar de 3 partidos tuviéramos 5 partidos, aquí el grado de libertad sería 4. Como en San Luis Potosí tenemos 9 candidatos a gobernador, entonces tendríamos 9 renglones y aquí tendríamos 8 grados de libertad, que sería n-1. Segundo punto, el nivel de significancia. ¿En cuánto estoy dispuesto a equivocarme? Estoy dispuesto a acertarle en un 95%. O sea, de los intentos que hagan 5 me puedo equivocar, ¿no? Es como, ¿cómo se llama? Como cuando hacen préstamos, ¿no? Cuando hacen préstamos saben que un cierto porcentaje no les va a pagar y que son deudas incrobables. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se dedican cobran un poco más de interés a todos para cubrir esos que no les van a cobrar. Entonces, lo que haces es que con ese valor, aquí en la parte en rojo, obtienes la probabilidad inversa, ¿sí? O sea, la probabilidad inversa se refiere a qué valor tengo que tener para obtener un 95% de probabilidad. ¿Sí? A ver, es como, se los voy a poner que no lo vimos en la 2 bien, pero es de la siguiente manera, es ver las cosas al revés. O sea, yo digo un evento, tengo 37 alumnos. Bueno, por ejemplo, ustedes no son 19 alumnos, 20 alumnos. ¿Cuál es la probabilidad de que pase de que pase el 90%? ¿Cuántos alumnos tendría que tener según las estadísticas? Entonces, en lugar de tener 19, tendría que tener 10 o tendría que tener 40 para que pase el 90%. Entonces, la probabilidad ya lo sé. Lo que quiero encontrar es cuántos valores tengo que tener para llegar a esa probabilidad. Es como, pues muchas cosas, o sea, muchas cosas no te dan el valor directo, no dices, ¿qué probabilidad tengo de? Vamos, son dos formas diferentes de ver las cosas. Uno, ¿qué probabilidad tengo de? O sea, por ejemplo, está Juanita, quien sea, y digo, ¿qué probabilidad tengo de que Juanita sea mi novia? Eso es una manera. Y entonces hago los cálculos, es el valor directo. Ahora al revés, ¿con cuántas muchachas les tengo que pedir que sean mi novia para que tenga una probabilidad de que me digan que sí? Que es diferente. En el segundo caso, yo tengo que ver, pues le pido a una, le pido a dos, le pido a tres, y según las estadísticas, te puede decir que le tienes que pedir mínimo a 15 para que te digan que sí. Entonces, ese es el punto. Aquí la probabilidad inversa se refiere a eso. ¿Qué valores necesito tener para alcanzar una cierta probabilidad? ¿Sí? O sea, pongamos, yo tengo un paquete que lo voy a armar porque se van, quiero quiero llevar un paquete de personas bueno, un grupo de personas, lo quiero llevar a a Puerto Escondido, lo quiero llevar a la playa nudista, ¿cómo se llamaba? Había una Cicatela, creo que se llama, por allá. Digamos, gente de amplio criterio. Entonces, la probabilidad inversa se referiría a cuántas personas le tengo que ofrecer el paquete para que llegue a una probabilidad del 90% de llenar el paquete o llenar el autobús. ¿Sí? Entonces ahí te dice, según las estadísticas y según la distribución, cuántas personas tendrías que ofrecerle para que realmente llegues al 90 o 95, depende de lo que busques, de probabilidad de poder llenar el paquete, ¿sí? Ahí, ¿cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que
tienes una referencia de cuál va a ser tu trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, igual podrías decir, pues hay una posibilidad de hacer un, un viaje a los pueblos mágicos de Hidalgo, pero ¿cuánta gente tendrías que ofrecérselo para que se llenara tu grupo? O al revés, vamos a hacer un viaje a Guayabitos y pues igual, lo más seguro es que vas a tener que ofrecer menos personas, pero ya lo verías matemáticamente. Entonces, aquí te dice, el valor te dice, si el valor que tienes aquí es mayor que el valor que tienes acá, entonces la hipótesis se rechaza. Eso quiere decir que no tienen que ver los partidos con la zona geográfica. O sea, que no hay un sesgo que te diga, pues los del norte votan más por el PRI, por el PAN, y los del sur votan más por Morena y por, ¿cómo se llama? Por el verde o el PT, ¿no? O sea, aquí en este caso la fórmula ya te dice directamente, hace la comparación, establece un umbral. El umbral es 5.99. Si el valor que obtuviste de la suma, ¿qué es esto? Te da mayor que 5.99, que en este caso es mucho, pues te dice que la hipótesis es falsa. O sea, la hipótesis que tú estás planteando, que estos valores son falsos, que estos valores tienen que ver uno con el otro, es falsa. ¿Sí? De nuevo, lo que regresábamos, tú compruebas que algo es que algo tienes bases para comprobarlo. Sí. Por ejemplo, una cuestión muy, muy común entre los humanos, los celos. Los celos normalmente, si alguien hiciera la estadística, te dirían que la gran mayoría pues son hipótesis falsas, ¿no? No digo que no. Pero tendrías que ver eso, o sea, decir cuántas veces no sé dónde está, cuántas veces, y aparte pues también es el decir, bueno, tiene caso o no, ¿no? Pero bueno, este es un caso con estos datos donde la hipótesis falsa, la hipótesis que estabas planteando es falsa, ¿sí? No me acuerdo, perdón. Por ejemplo, en el caso del umbral, en el caso del umbral, no me acuerdo si era Roxana o alguna de ellas, de ustedes, que decía, no, pues el límite es 24. Es decir, si llegara un cuate de 28, pues ya le diría que no. Si le llegara un cuate de 25, le diría que sí, porque está dentro del umbral. ¿Qué es lo que hacemos? Comparamos. Entonces el umbral aquí es 5.99. Si te dice si es mayor de 5.99, ya no. Y como vimos en las pruebas, pues sí, las diferencias sí son mayores de 5.99. Ahora vamos a ver un caso contrario. Imaginemos que cambiamos los datos, ¿sí? Los datos ahora son esos, 14, 12, 10, 18, 18, 13. Y volvemos a hacer todo el cálculo con los mismos grados de libertad. Entonces, aquí vemos que nuestra prueba fueron valores de 1.63 y 1.59, ¿qué es esto? Entonces, como son muy pequeños, cuando sacamos la prueba de chi cuadrada, pues te dice que la hipótesis cero es aceptada, ¿sí? Porque este 3.23 está más abajo que 5.99, que el umbral. Y eso es importante, porque entonces quiere decir, o sea, es como, imagínense que le dijera, como lo que pasó con Calderón, le sacan una foto, creo que fue una, no sé si más de una, pero fueron una o dos. Lo encontraron con un vaso de licor, se estaba tomando una cuba o una cerveza. Es borracho, punto. Y dirían, oye, por dos fotos vas a decir que es borracho. Entonces estableces la hipótesis, ¿es borracho o no? Entonces, claro, ahí también habríamos que ver qué variables utilizamos, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, las diferencias entre los elementos pues no son tan grandes. O sea, por ejemplo, si les digo 152, 149,
140, 137, 135, 140, 145, y vemos la prueba, ¿sí? De nuevo, volvemos estas son las sumatorias de aquí. Estas son las sumatorias de acá, y esa es la sumatoria de todo. Estos son los valores esperados. Sacamos las diferencias entre los valores observados, o sea, este muestreo, contra los valores esperados, o sea, diferencia lo que muestreas contra lo esperado, saca los resultados, saca la probabilidad y dices, con una probabilidad del 95%, las diferencias entre lo que observaste contra lo que esperas es de 0.5. Haciendo el contraste, que es la palabrita bonita, el contraste. Haces el contraste contra el valor de la prueba. El valor de la prueba es 5.99. Como este valor es 0.5, significa que las diferencias son muy pequeñas. Entonces, por lo tanto, la hipótesis cero es aceptada. La hipótesis cero es perdón, la hipótesis cero aceptada significa que no tienen que ver. La hipótesis cero rechazada significa que sí tienen que ver. Entonces, a ver, según esta encuesta, las diferencias de la zona norte, de las zonas geográficas con los partidos tienen que ver. Según esta otra encuesta, no tienen que ver. ¿Sí? Entonces alguien diría, y tiene toda la razón, oiga, pero entonces si se hacen dos encuestas y nos dan resultados contrarios, ¿qué fue lo que pasó? De nuevo regresamos. Pues hay que checar cómo se hizo la encuesta. Pues ese es el problema de los otros datos. Porque si haces la encuesta y de repente te resulta que te da, o sea, dos empresas, que de hecho está sucediendo ya. O sea, a mí me consta. Yo estaba viendo ahorita lo de las votaciones y unas dicen una cosa y otras otra. El problema, primera parte, ¿cómo se hizo la experimentación? O sea, ¿cómo se acabó en el muestreo? ¿Qué tan aleatorio fue? Segundo, ¿qué tan, hay un problema que estamos viendo en las encuestas dejen ver si encuentro una de rápido y que creo que eso les puede ayudar mucho a decir, bueno, creemos o no creemos en esto. Entonces, encuestas, elecciones 2021 en San Luis Potosí. Bueno, no lo sé. Entonces, dejen si dice el método, porque hay una cosa en el método que la verdad sí me dejó pensando mucho. ¿Sí? Entonces vamos, por ejemplo, a las elecciones, días para la jornada. Aquí dice en Chihuahua, ¿sí? Pero no te dice cómo se hizo no te dice cómo se hace el método, que eso es lo que es interesante, ¿sí? Sí, por ejemplo, aquí te dice que el presidente empezó a bajar su luego empezó a subir y luego a bajar, a subir, a bajar, lo cual implica miren, por ejemplo, esta parte es interesante, dice, se levantaron 1.200 encuestas cara a cara en vivienda del 5 al 2, o sea, vinieron a las casas. Se va un muestreo probabilístico polietápico. Polietápico significa que se hizo en varias etapas. Si el error en las estimaciones a nivel nacional es de más o menos 3.6, con un nivel de confianza del 95%. Esto que ven aquí es lo mismo que ven acá, que te dice el 0.5 es el 100 menos o sea, 1 menos 0.5 es 95%. ¿Sí? Y luego te dice que los resultados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson. Obviamente esto ya no lo vamos a ver. Pero la idea aquí consiste en que hay una parte que yo he visto en otras encuestas que también me dejó pensando mucho, que es la parte de que dice, no quiso contestar. O sea, esa parte de las personas que no contestan y que a la hora de la hora pueden ser muy cambiantes en cuanto a los resultados. Lo mismo puede resultar con las encuestas que hagan ustedes. O sea,
te puede dar resultados contrarios en las muestras, pero porque tienes un fuerte número de personas que no contestan, o sea, en tu aleatoriedad no fue tan aleatorio, porque al final nada más, por ejemplo, puede ser que contestaron nada más tus cuates, sí. O sea, si yo les dijera ahorita, por ejemplo, en la situación política, ¿cómo son mis cuates? Les puedo decir que bajita la mano, un 90%, 95% tiene una cierta posición de oposición y solamente un 5% de mis contactos, 10% máximo, ¿no? Sí, unos 10 tienen esa posición. Entonces, de hecho, uno me puso una vez que se ponía a llorar, ¿no? Por la opinión que tenía yo. Entonces, pero es un 10%. Pero depende también la parte que pueden ver variaciones y que te dé valores diferentes son los sesgos. Los sesgos son muy importantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, bueno, yo lo veo a ver, una pregunta rápida hacia el grupo, quitando esa encuesta. Una pregunta, ¿ustedes creen, quitando el micrófono, que el hecho de que sean hombres o mujeres hay un sesgo en cuanto a cómo les calificamos los docentes? O sea, que los hombres somos más buena onda con las mujeres y las mujeres son más mala onda con las mujeres y que son más buenas ondas con los hombres. ¿Creen que hay un sesgo o no? Fernanda dice que sí. ¿Pueden alzar la mano para hacer su votación? Dice que sí hay un sesgo y nada más ella. Entonces, podríamos decir dos. Ya Diana también dice que hay un sesgo. Que sí depende que seas hombre o que seas mujer. Depende, implica es como lo que les decía, ¿no? De que si el candidato es guapo o guapa, eso hay un sesgo. Hay algo a su favor, ¿no? Entonces, bueno, nada más hay dos, lo cual implicaría que sería que no hay. O bueno, que la opinión generalizada es que no, ¿no? Eso es importante. Gracias, gracias. Bueno, les digo, en la materia me gusta mucho preguntarles por esas razones, porque te das cuenta de que, que es curioso, ¿no? O sea, todo esto te da dando patrones y te va dando comportamientos. Por ejemplo, si das entre abril 18 hasta esto, pues aquí le puedes echar la culpa a la pandemia, ¿no? Pero también si te fijas, este bajón que da en estos meses, pues puede ser que también mucha gente bajó su desaprobación porque abrieron muchos negocios, entonces mucha gente como que empezó a, este, a decir, pues no estamos tan mal, ¿no? Claro que después empezó a haber más contagios y pues empezó a subir la desaprobación, luego empezó a bajar, esto tiene que ver con la vacunación, y luego después empezó a subir por otras razones. Asumiendo que es una hipótesis, ¿qué necesitaría yo? Una prueba de chi cuadrada para ver qué variables tuvieron que ver, ¿sí? O sea, yo diría, a ver, tiene que ver, por ejemplo, hay otras variables, las votaciones, el nivel académico, la gente con más estudios por quién vota y la gente con menos estudios por quién vota, la gente con más dinero por quién vota, la gente con menos dinero. Y este es variable 1, variable 2, ¿sí? Que serían los partidos por la zona por la zona del país. Los partidos por el nivel académico. O sea, los de prepa para arriba y los de prepa, los de secundaria para abajo. Y serían las cuentas, ¿no? Entonces podrías ver si eso si eso impacta. Eso es importante, ¿sí? Si eso es importante porque si tú sabes que impacta, por ejemplo, las declaraciones que hizo el presidente de que la gente que tenemos más estudios estamos contra de él, ay, como que digo, alguien cuídele lo que dice. Me refiero a que por el hecho, o sea, independientemente o sea, no puedes ofender a nadie, digo, independientemente tampoco estoy de favor de que diga, pues todos los que no votan, los que votan por él son albañiles, tampoco, eso es mentira, Digo, yo conozco doctores que votan por él.
Entonces, de nuevo, hay que evaluar valores, evaluar ciertos, o sea, como lo que les decía de los viajes, ¿no? ¿Qué variables qué variables cambian el que un destino turístico sea mejor o peor? O sea, me ha tocado visitar lugares aislados de México con muy poco turismo, las lagunas de Chacagua, hace muchos años. Wow, les digo, me costó estar una mañana, me costó 20 pesos. Eso me costó un coco y que me dieran libre, o sea, compramos unos cocos y ya, pero me dieron chance de usar la palapa, usar las mesas, usar ¿cómo se llama? Hamacas, y todo fue por 20 pesos. Al revés, vas a Tampico y no me acuerdo. ¿Alguien tiene idea de cuánto cuesta? ¿Nadie ha ido últimamente? ¿Cuánto cuesta una sombrilla? Mínimo de costar unos 80 pesos, o sea, 4 veces más. Entonces, los destinos turísticos, ¿cuál es el problema? La promoción. Tendríamos que ver las variables. Promoción, el lugar en el que están, las comunicaciones que tienes, o sea, si hay autopistas, si no hay autopistas, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso formulas tu hipótesis y a partir de eso la compruebas. ¿Sí? Si está debajo del umbral, entonces tu hipótesis es cierta. Si está por arriba del umbral, entonces tu hipótesis es falsa. ¿Sí? De hecho, el término correcto es que en base a los datos estadísticos, la hipótesis cero no puede ser comprobada. Esa sería la manera más para no indicar que es falso. ¿Sí? O sea, lo correcto sería eso, decir, en base a los datos estadísticos, la hipótesis cero no pudo ser comprobada. Aquí en este caso se diría, en base a los datos estadísticos, la hipótesis cero es aceptada. Acá de este lado se diría, en base a los datos estadísticos, la hipótesis cero no puede ser comprobada y por lo tanto se rechaza. ¿Sí? Hasta aquí, ya quitando el micrófono y demás. ¿Alguna pregunta?